Cuentos colaborativos. El mar, de Mohamed Salem Abdel Fattah. Ebnu. Cuando voy caminando por el desierto, siempre tengo la sensación de que el mar está cerca, a punto de surgir del horizonte. Quizá es el deseo inconsciente de llegar a ver qué hay detrás de la monotonía, qué hay detrás de los espejismos. El mar y la arena, qué hermosa combinación. El mar y la arena, testigos indiferentes de cuantas alegrías, cómplices involuntarias de cuantas tragedias. ¿Ha visto usted el mar? Pregunta el niño a la maestra. La maestra, que se temía la pregunta, hacía ya mucho tiempo que tenía preparada la respuesta. Pero en vez de responder, preguntó: ¿Cuántos de vosotros y vosotras habéis visto el mar? Yo, maestra, yo. Gritaron todos los niños levantando las manos. Todos habían visto el mar. Todos habían estado, al menos en una playa. La mayoría habían estado con el programa de vacaciones en paz, en todo el litoral español. Uno dijo que había visto el mar en Mauritania. Otros dijeron que en Argelia. Era muy bonito, dijeron, aunque muy salado. Era muy verde y muy azul, lleno de peces y barcos, dijeron unos. Lleno de gente feliz y alegre, dijeron otros. ¿Ha visto usted el mar? Pregunta otra vez el niño a la maestra. El mar es como el desierto, solo que en vez de arena tiene agua. El mar está en constante movimiento, como el desierto. Las dunas son olas que se han secado y que perdieron el paso. El desierto y el mar terminan siempre en un abrazo fiel y eterno. Sí, he visto el mar, dijo la maestra. ¿En el Sáhara, maestra? ¿En el Sáhara? Preguntaron todos juntos. El mar es un recuerdo borroso de una tarde de arenas blancas y ropa al viento, de gaviotas que surcaban el cielo azul siguiendo el rastro de un avión que se diluye en el infinito. Es un olor ya casi imperceptible, a comida primitiva, a murmullos de vida. El mar es una niña que baila sobre un espejo de plata. Lo he visto hoy en vuestros ojos, respondió la maestra.